ingeniero Anderson Huayna Castro, quien es ingeniero ambiental de la UNAM, actual jefe de la División de Calidad de Aire y Evaluaciones Ambientales de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lidera la implementación de la primera red latinoamericana de sensores de bajo costo para monitorear la calidad de aire, impulsada por los gobiernos locales. Recibió también el reconocimiento de la memoria anual 2017 de COSAPI, así como el reconocimiento en la premiación INCOD Awards 2018. Es así también ex consultor del MINAGRI y posee experiencia en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como conocimiento en la normativa ambiental. Para iniciar con la ponencia, les recordamos, por favor, apagar sus micros y cámaras. También, si surge alguna duda o pregunta en medio de la ponencia, les agradeceremos lo escriban en los mensajes, en los comentarios de aquí del Zoom, o también si nos están viendo por Facebook Live, lo escriban en la sección de los comentarios. Estas serán leídas y absueltas al finalizar la ponencia. Y bueno, sin más preámbulo, agradecemos y doy pase a nuestro ponente invitado. Buenas noches, gracias. Voy a proyectar un momento. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Ok, muy buenas noches. El tema que les voy a tratar el día de hoy es referido a algunas estrategias para reducir la contaminación sonora proveniente del parque automotor, que fue parte de una investigación que realicé justamente para el grado de ingeniero, ¿no? Y quería compartirlo y a raíz de eso siempre poder compartir lo más anecdótico y lo que como estudiante a veces, siendo alguno, puede servir. Pues bien, había la necesidad en el distrito donde trabajaba, y de hecho hacía mis prácticas en Miraflores, a poder saber cuál era la problemática en algunos puntos y como gestión pública pues realizar una evaluación y una serie de trabajos, dado que era una preocupación de la población. Entonces, primero es la identificación de una necesidad del lugar donde trabajas. Lo segundo es que para todo estudiante, uno de los grandes retos para desarrollar su investigación son los costos que le deparan poder realizarlas. Entonces, al identificar una necesidad, tú generas un negocio de ganar-ganar. Es decir, realizas aquello que le es interesante al lugar donde estás trabajando, y lo segundo, que puedes realmente aprovechar también ese interés para poder utilizar los equipos que también formarían parte del trabajo, que normalmente los equipos ambientales no resultan ser baratos, ¿sí? Entonces, en base a eso, establecí los objetivos de la investigación, que fue evaluar en el distrito donde trabajaba algunas estrategias para poder abordar la contaminación sonora y poder analizar los puntos, poder analizar también el tema de los actores que involucraba, que los stakeholders, así como también las bocinas, cómo era la incurrencia, y en base a unas directivas europeas que definían algunas acciones al respecto, poder cruzarlas con expertos, con un panel de expertos. Entonces, ¿en qué consistía? Pues bien, se identificaron algunos puntos importantes del distrito para poder realizar algunas evaluaciones, ¿sí? Que son básicamente generar los descriptores de la contaminación sonora utilizando un equipo. En ese tiempo, pues, quien calibraba los sonómetros, y hasta ahora sigue siendo un solo instituto, pero solamente transitó, era Indecopi, a través del Centro de Metrología, y y solamente una unidad. Hoy por hoy, quien calibra un sonómetro, pues, es INACAL. INACAL es el único lugar donde los laboratorios INACAL donde puedes calibrar
un sonómetro. Toda institución, en este caso, que genere una fiscalización ambiental, tiene que tener un sonómetro calibrado, pudiéndose tanto de tipo 1 como de tipo 2, que es lo que define la precisión del equipo. Y va a depender para qué se quiere. Entonces, pues bien, se establecieron unos horarios, los horarios pico de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la noche. Respecto al tiempo de medición, se tuvo hubo un estudio de referencia respecto a la caracterización del ruido debido al tráfico, homologada por AFNOR, que era una normativa francesa y que determinaba pues un rango de mediciones temporales con repeticiones de 15 minutos. Y sobre la frecuencia de medición también pues se obtuvo referencia a otra investigación que mencionaba que, por ejemplo, era recomendable medir para tener patrones normales de ruido de transporte de martes a jueves, siendo los lunes días atípicos y los viernes también, ¿no? por la misma movilización ciudadana. Entonces, respecto al procedimiento de la contaminación sonora, pues los datos fueron registrados en campo, con apoyo siempre de la seguridad del caso, por los altos costos del equipo, y se realizaron las mediciones en un periodo de 2 meses. Entonces estos se registraron en fichas de campo y luego viene esos datos como insumo a desarrollar para los expertos. A los expertos tú les brindas cuál es la situación en ese momento respecto a la contaminación sonora del área a evaluar, dado que las implicancias de adoptar determinadas estrategias va a depender de la situación del espacial y temporal del lugar. Entonces lo que se realiza básicamente es, tienes la data levantada y luego vas estableciendo lo de los paneles de expertos. Pues bien, existen condiciones transversales para cada experto, es decir, qué debería conocer o a qué alcance debería estar cada uno de los expertos. Pues bien, cada uno de ellos debe representar a los grupos de interés, por ejemplo, el Estado, ¿no? lo que son los gobiernos locales, que básicamente son los encargados de adoptar políticas públicas para mejorar lo que viene a ser justamente la condición acústica, que es el paisaje acústico o el clima acústico. Asimismo, también cada panelista tiene que tener conocimiento del tema y conocimiento de la metodología que se va a emplear, que en este caso son cruces, vamos a ver algunas matrices, y está el criterio de elegir a los expertos. Pues bien, el panel fue constituido por representantes tanto de las municipalidades, de gobierno, de empresas privadas, así como también de experiencias a nivel, consultoras, ¿sí? Y también personas que por su experiencia en el transporte también estaban incluidas. El número de expertos normalmente se recomienda que sea entre mayor que 7, pero por un tema de que no pueden ser muy pocos debido a que se pierde precisión en la información, pero tampoco pueden ser demasiado superior a 30 porque eso genera, más allá de 30, mucho trabajo respecto ya a lo que realmente suma como calidad de información cada vez que podemos aumentar y implica más trabajo. Entonces lo recomendable es entre 7 y 30 expertos. Entonces, bien, las estrategias que se evaluaron fueron las siguientes. Hubo una directiva con la Liga Europea para establecer las estrategias a implementar y estas fueron las siguientes. Fueron la reducción de la densidad del tráfico, la renovación del transporte, disminución de la velocidad, modificaciones en el pavimento asfáltico, las pantallas acústicas y las que figuran ahí. Entonces, ahora lo que viene es básicamente poder evaluarlas y poder sopesar en base a esta metodología que se establece, en base a preguntar a los expertos sobre la idoneidad de cada una de las medidas, tomando criterios técnicos muy importantes, como por ejemplo el costo, el impacto paisajístico, la reducción del nivel de presión sonora estimado, etc. Pues bien, por ejemplo aquí, una de las medidas, por ejemplo, que se realiza es la reducción en la densidad del tráfico. La foto inferior demuestra cómo es bastante común poder observar en lo que es Lima esta densidad cargada de tráfico, ¿no? Hoy por hoy
hoy por hoy las circunstancias nos han llevado a entender que los medios de transporte sostenibles son una buena vía para poder erradicar la turización del transporte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las sociedades en general se han creado y han avanzado, siendo el vehículo el actor, a veces uno de los actores principales para el crecimiento de las ciudades. Es más, en algunos lugares del mundo se han techado los ríos o los cursos de agua para sobre encima de ellos poder colocar vías de tránsito, ¿no? Entonces, y se ha demostrado a su vez que las vías de tránsito que generan estos cortes en las relaciones sociales que son tan importantes en una comunidad, el saber qué le pasa al otro y al vecino. Entonces, esta situación nos ha forzado a ver que las ciclovías son una opción, que el transporte está generando la principal contaminación de la agudización de nuestro transporte público y sobre todo entendiendo, y bueno, lo que habíamos realizado en Lima era que 7 decibeles, más de 6 decibeles, se había reducido durante la temporada donde básicamente un montón de vehículos particulares salieron de circulación. ¿Cuánto es 6 decibeles? ¿No? 6 decibeles representa una reducción del 75% de ruido en una ciudad, ¿no? Eso es 6 decibeles. Entonces, resulta ser una disminución drástica a esta problemática. Eso es en cuanto a la reducción de la densidad del tráfico. Y ello va a hacer uso de tanto de medios alternativos como el transporte público masivo, que es una necesidad, pero no solo masivo, sino también un transporte digno. La renovación del transporte es sacar a la flota antigua, que no solamente tiene implicancias en cuanto a la calidad del aire, sino también en la contaminación sonora. El 80% de la contaminación sonora en una ciudad, como Lima, es referida al parque automotor. Entonces, es muy importante los programas que tiendan a poder renovar la flota, no solamente por calidad del aire. De hecho, existe un programa ya que hemos venido trabajando, que es tenemos un borrador de programa de chatarreo que va en el marco de la del decreto de urgencia que sacó el Ministerio, en este caso, el Ministerio de Transporte, así como también el reglamento que está elaborando, aún salió la prepublicación, el Ministerio de Transporte, para que cada gobierno provincial, y en este caso Sui Generis Lima tendría a ATU y a Lima desarrollando un programa de chatarreo. Eso ayudaría muchísimo, no solo a la calidad del aire, bueno, calidad del aire también representa el fenómeno acústico, con la contaminación acústica está inmersa, pero se trabaja por separado, entonces tendría muchas implicancias. Entonces, venimos trabajando a la par, esperemos que pronto salga el reglamento y podamos pues desplegar un programa sostenido dentro de la institución que viene a ser la Municipalidad de Lima. Está la disminución de la velocidad, son reconocidas lo que son las zonas 30. Esto se debe a que digamos, de un vehículo, la mayor contaminación sonora viene, digamos, de la parte mecánica, del motor, la combustión, etc. Lo demás está en el ruido aerodinámico, que es el golpe del vehículo al viento, así como también el ruido por rodadura, ¿no? Que viene a ser el contacto del asfalto con el neumático. Entonces es muy importante, por ejemplo, y vamos a ver también que otra de las opciones más abajo es la modificación del asfalto, ¿no? Se ha visto que el asfalto poroso, que viene a ser una mezcla de microgranulados en el caucho reciclado con agregados, llega a tener una superficie porosa de tal manera que se da unas reducciones interesantes en cuanto al 60% del ruido proveniente de la rodadura. Es decir, de solo el ruido proveniente de la rodadura, entre el 60%, el 80%, el 70% puede ser absorbido por ese tipo de sofisticaciones que se han hecho ya en varios lugares de Europa. Y bueno, la disminución de la velocidad no solamente nos permite poder tener una ciudad más segura, sino también con menos ruido. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las cosas que se trabaja en urbanismo es que las ciudades vienen asfaltadas y en algunas partes de pronto cambia la sensación llanta-pavimento, ¿no? Lo que nos permite tener justamente esta
sensación al conductor de peatonabilidad del lugar donde estamos transitando. Si somos bastante acuciosos, nos vamos a dar cuenta que en muchos cruces peatonales ya no es asfalto lo que está ahí, sino son adoquines, por ejemplo, ¿no? Porque la sensación del conductor es distinta y te lleva justamente a no correr, porque te sientes que estás invadiendo un espacio peatonal, que en este caso son los pasos de cruce. Y esta disminución de velocidad, como digo, genera un ambiente seguro y disminuye el ruido que genera lo que puede ser el ruido proveniente de la aerodinámica dentro de un espacio urbano, ¿no? Bien. Una de las cosas principales a tener en cuenta es que cuando se genera el ruido en la ciudad y en sí, en general, y pensando en el vehículo, lo que debemos apuntar es en la fuente, ¿no? Por eso en la diapositiva anterior se veía al vehículo propiamente, la sustitución del vehículo, etc. Y es uno de los tipos de criterios, por ejemplo, que lo puedes encontrar, tanto en el sentido común como en una ISO. Una ISO que te dice, ¿no? En cuanto a la jerarquía de controles, que viene a ser justamente la eliminación. Ahí está, la sustitución de un vehículo. Y luego vas encontrando un método de ingeniería, métodos administrativos, etcétera, ¿no? Entonces terminas en el control por equipos de protección personal, que es donde, como ya no puedes encontrar la solución en la fuente, en el ruido, pues es muy parecido. Piensas en la fuente, piensas en el medio, que es el aire, o puede ser también vía sólida o estructural, no importa, tiene que ser un medio elástico para propagación de la onda mecánica, o terminas pensando también a la misma persona que le puede afectar el ruido. En este caso, por ejemplo, las ventanas acústicas, que es una de las fotos que se ve allí, son aquellas donde los edificios en general pueden contemplarlo, o el mismo ciudadano que se ve afectado de pronto por alguna fuente, como puede ser la cercanía a una vía rápida, etcétera, o que de pronto en la construcción, por alguna razón, no se contemplaron criterios acústicos y básicamente el ruido que penetra desde las calles genera, dadas las estructuras colindantes, un fenómeno de resonancia, ¿no? Lo que implica que el ruido como que se incremente. Es lo que pasa, o un fenómeno, sin darles muchos nombres, un fenómeno muy parecido a cuando usamos un cono y gritamos a través del orificio más pequeño. Sentimos que el ruido que sale a través del cono es mucho mayor. ¿Y eso es por qué? Es como cuando dos olas se juntan, ¿no? Se pueden anular o pueden justamente crecer. En este caso es como que coinciden las ondas y crecen en mayor medida, y esa es la sensación o el efecto físico que sucede. A veces en los espacios de la ciudad sucede eso, el ruido de los vehículos llega a un lugar y porque los edificios se encuentran de manera paralela es donde suceden estos fenómenos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en nuestra habitación, las paredes paralelas terminan generando un tema de que se incrementa el ruido o los fenómenos de reverberación, que quiere decir ese eco, por ejemplo, cuando vamos a una iglesia antigua y terminamos como eco, no es reverberación, en la cual se escucha al padre hablar y como que hay un sonido cola detrás, pues es muy parecido. Eso podemos fomentarlo a veces en el mismo hogar, ¿no? Un paralelismo, etcétera, lo que ayuda bastante a mejorar ese tipo de situaciones, sobre todo para escuelas, digamos, que están próximos a vías donde genera mucho ruido, es la implementación de cortinas, porque a veces no es tan sencillo implementar una ventana acústica y llevar la discusión del tema, porque implica un costo para la persona, para el ciudadano o para el mismo paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque implementar una ventana acústica implica que trabaja mientras esté sellada, lo que implica un sistema de ventilación para que esto pueda funcionar. Entonces, es allí donde pensamos en otras opciones. Las alfombras, las cortinas propiamente se ayudarían, por ejemplo, a mejorar la inteligibilidad de la palabra, que quiere decir que se entienda lo que diga la otra persona, y a disminuir la reverberación, que quiere decir ese sonido cola que hay detrás. Esa es la reverberación. Físicamente se define, hay una definición formal, que es el tiempo a través que el sonido disminuye tantos decibeles en segundos, ¿no? Entonces, de eso se trata. Después están también las pantallas acústicas. En la foto inferior se ve que una vía es como que apantallada, es a los dos lados, es puesta como muros
alrededor, de pronto sería interesante, por ejemplo, para zonas como pantanos de villa, generar un apantallamiento acústico. Todas estas medidas tienen ventajas y desventajas. Obviamente una pantalla acústica a veces cuenta con alguna serie de materiales compuestos y algunos de ellos son fonoabsorbentes, que quiere decir que absorben parte del ruido en determinadas frecuencias y la terminan convirtiendo en calor. No es un fenómeno físico, ¿no? Yo cojo el ruido, hago este golpe y lo transformo en calor que se va disipando. Entonces, para determinadas frecuencias. Pero en la parte superior de las pantallas acústicas es donde ocurre el fenómeno de difracción del sonido. ¿Qué quiere decir? Es, por ejemplo, que si tengo un parlante y lo encierro en una caja de madera y tiene un huequito, entonces a partir de ese huequito se va a dispersar el ruido. O cuando tiro, por ejemplo, una piedra a un charco de agua, ven que se expande. Entonces, así como se expande la onda, en las partes superiores de una pantalla acústica puede pues dispersarse a modo de difracción del sonido, el sonido que ha emitido la fuente, ¿no? Y digamos, una parte del sonido es contenida por el panel acústico, rebotada, otra parte es absorbida, que es, bueno, difractada, absorbida, y otra parte por estos fenómenos. Ahora, la zona inmediata al muro es aquella que se le denomina la sombra acústica, ¿no? Aquel que también de pronto en seguridad puede denominarse el triángulo de Vides, aquel pegado a un muro alto. Eso sería la sombra acústica. Pues bien, y también tenemos los instrumentos o multas, no son aquellas que por competencias administrativas les compete a determinados órganos y autoridades poder tener infracciones o multas a aquellos que incumplen la normativa respecto al ruido. Que hay bastante, a pesar de que, por ejemplo, un vehículo pueda ser bastante ruidoso y que gran parte del ruido sea por partes mecánicas y por operación propiamente, está otro factor que son las bocinas, por ejemplo. ¿Por qué molestan tanto las bocinas? Las bocinas en general, al ser el ruido una unidad, es una integral y es una composición energética integrada, hace que los decibeles alcanzados por las bocinas realmente no terminen aumentando demasiado el nivel promedio en equivalentes decibeles, porque son picos espontáneos de determinados momentos, pero al ser tan altos los niveles alcanzados resultan ser molestos, ¿no? Y la gente termina quejándose por estos niveles y este descuido. Ahora, ¿por qué se realiza? Ahora, lo del claxon no es para las personas que han podido salir a otros países, se han dado cuenta que esto es un aspecto cultural, ¿no? Lamentablemente es un aspecto cultural. Creemos que el claxon nos va a dar alas y nos va a permitir avanzar más rápido, y es una competencia, ¿no? Y eso sería interesante evaluarlo en términos también del ornato, ¿no? Por ejemplo, es el síndrome de la ventana rota, ¿no? Creemos que eso, por ejemplo, cuando nuestra ciudad está desordenada y todos somos desordenados y todos sumamos más. Y eso lo digo por experiencia propia. Dentro de la misma investigación se hizo la consulta a los mismos transportistas cuáles eran las razones que los llevaba a tocar el claxon, a no parar en determinadas zonas de la ciudad y en otras sí. Y no era el tema de pasajeros, ni tampoco el tráfico necesariamente. Vamos a verlo. ¿Ya? Entonces, ahí están los instrumentos económicos. ¿Quiénes multan? Pues, según el Reglamento Nacional de Tránsito, la Policía Nacional del Perú. Y en cuanto a la educación ambiental, siempre es importante, al ser un fenómeno, en este caso, las bocinas, que es lo que más molesta, un tema cultural, propios de solamente algunos lugares, partes del mundo, sí es importante el componente cultural. Así como también el caso más cercano fue el tema del cinturón de seguridad. El Perú realmente hace unos años, hablamos del año 2000, etcétera, y que antes tenía un gran problema con el cinturón de seguridad. Realmente, así como todo el mundo toca claxon hoy, ningún conductor o muy pocos conductores usaban cinturón de seguridad. Entonces hubo toda una campaña fuerte en los medios televisivos. Tú podías prender la tele y en horario familiar ver una imagen bastante fuerte, ¿no? De que alguien no se ponía
el cinturón de seguridad y terminaba pues en un accidente. Y también el tema del rol de la policía, ¿no? Se comenzaron a poner multas como nunca, ¿no? Entonces, vamos aquí a la metodología en cuanto a la evaluación. Esta es una clasificación que se utiliza cuando determinas tus expertos, en este caso fueron consultoras, especialistas, etcétera. Una psicóloga también en transporte, que trabajaba en el área de tránsito, fue súper chévere que pueda participar, y que evaluamos, como ven, las estrategias y evaluamos también los criterios. Son súper importantes las matrices porque te permiten hacer todas las preguntas posibles. Cuando uno piensa en alternativas, y eso es importante para evaluar, por ejemplo, los problemas, los actores, la influencia de un actor sobre el otro, la problemática, si tú mapeas 8 en tu vida o cualquier cosa, 8 alternativas de solución o 3 alternativas de solución, lo que sea, y esas alternativas lo adoptas bajo diferentes criterios, como que tengo plata para hacerlo, sé hacerlo, tengo el tiempo para hacerlo, etcétera, ¿no? Una investigación o lo que sea. Ponerlo en una matriz, de hecho, nunca vas a hacer tantas preguntas si es que lo elaboras en una matriz que te permite hacer, en este caso, 8 por 5, 40 preguntas. No hay forma que lo hagas, o jamás vas a hacer igual o igual número de preguntas o más. Siempre hace como que evalúas cosas muy superficiales y puedes terminar pues pasando por alto algunos criterios. Entonces es muy importante la sistematización mediante una matriz. Entonces tú elaboras y comparas criterio por criterio con cada una de las alternativas. Y eso te va arrojando determinados números al final. Y luego pues evalúas las mismas estrategias. ¿Qué tan buena es una sobre la otra? ¿O qué tanto infiere una sobre la otra? Entonces, es decir, comparas cada una de las estrategias sobre la otra. Si vas a escoger, digamos, una opción sobre otra, qué tan buena es esta sobre esta, y sobre la tercera, y esta sobre la cuarta, ¿no? Entonces, eso te permite generar una sistematización de ideas importante. Entonces, sobre eso, parte del insumo resultaron los niveles de presión sonora alcanzados en distintos puntos, en este caso este distrito de análisis que fue Miraflores, y también cuáles eran los lugares, o uno de los lugares dentro del universo análisis más problemáticos en cuanto al uso también de claxon, que era una necesidad, ¿no? Porque era lo que más se imponía, se molestaba y causaba muchas molestias. Se traduce en números, pero estos números al final una gráfica. Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que nos arroja la gráfica orientada por stakeholder, por interesados, por expertos o actores involucrados y con el rol protagónico? Nos dice que básicamente las acciones dentro de ese contexto, de ese lugar de estudio, en ese tiempo, pues es interesante poder, de hecho, todas las medidas conjuntas pueden llegar a ser interesantes, pero tú tienes que priorizar. Tú tienes a veces, y ojo, cuando tú tienes como que 20 medidas a implementar, al final no es que la plata alcance para las 20, o sea, es irreal. Tienes que priorizar determinadas medidas. Pero sobre esa priorización de las medidas, tampoco es bueno quedarte con una sola. ¿Por qué? Porque la realidad al final y el testeo te va a poder determinar cuál es la mejor. Es decir, si tienes 20, quédate con 4, con 3, 5, no lo sé, y luego esa testéalas en chiquito. Después de testearlas en pequeño, sin muchos fondos, después de allí, recién coge una alternativa para poder implementarla. La metodología, por más buena que utilices, no te va a dar una respuesta, y esa respuesta implementar los millones que implique, eso es incorrecto. La experiencia te dice que va por otro lado, ¿sí? Ten varias, impleméntalas en chiquito, en pilotos, y luego de esos pilotos recoge información real de campo y implementa un proyecto mayor a escala. Eso es lo importante. Ahora bien, entonces la educación ambiental, el control por parte de la policía, dar respuestas claras, y la renovación del transporte como una opción importante para poder tomar en cuenta. La otra metodología de comparar por pares, que quiere decir las estrategias con cada experto, también nos llevó a las mismas conclusiones, que es también, bueno, en este caso con una mayor peso el tema de la renovación del transporte, es decir, una mayor importancia de una sobre la otra, y la educación ambiental también, como justamente al componente claxon, por ejemplo, que era un tema cultural,
Y también en instrumentos económicos quiere decir el control policial en cuanto a la fiscalización que tenía que realizar y a los impactos que ya podría generarse, porque como son temas a veces cruzados de este tipo, hay las instancias que tienen que fiscalizar, muchas veces se genera cierta dependencia a algunos actores que infringen la norma. Entonces es muy importante ello. Entonces ahí se sacan las conclusiones que las he venido mencionando, es en cuanto a qué puntos alcanzaron mayores niveles de ruido, cuáles son las alternativas con mayor aceptación dentro de los expertos y que sugieren poder implementar. Y es muy importante dentro de la planificación que se pueda realizar para poder implementarlas en la ciudad. Así también, está el tema de algunas recomendaciones respecto a lo que habría que hacer, como también determinar, por ejemplo, cuánto nos cuesta el ruido, etcétera. Hoy estamos realizando, y de hecho el profesor Orihuela está viendo unos temas junto con la institución donde trabajo para poder valorizar cuánto nos cuesta a la ciudad la contaminación del aire que se está generando, ¿no? Producto justamente de la reinserción de vehículos antiguos. Nosotros por nuestro lado también estamos generando, justo con una matriz, con una organización internacional en colaboración, cuánto nos cuesta también eso. Cuánto nos cuesta reinsertar vehículos antiguos a la ciudad por el mecanismo de subasta, que es un mecanismo coactivo impuesto en ley que tiene que cumplirse, ¿no? No puede rehuir aquello que la ley te exige. Pero en el tema del ruido también tenemos planificado para el próximo año, a través del Grupo Técnico Metropolitano de Calidad del Aire, poder hacer un estudio que implique cuál es el costo para el ciudadano en cuanto a la contaminación del ruido. ¿Y esto a qué va asociado? Esto va asociado porque el ruido te genera pues hipoacusia, te genera determinados malestares, estrés, etcétera, que da sus implicancias en la morbilidad y en la apreciación que puede tener el ciudadano. Puede llevarse a cifras y a números que te permiten saber cuánto en realidad le está costando a la sociedad ser una ciudad ruidosa, ¿no? Entonces, ya en la toma de acciones frente a las conclusiones es muy importante, ¿no? Porque el papel puede aguantar absolutamente todo y es importante llevarlo a la práctica. Entonces, se realizan las campañas de sensibilización, se realizan mensajes en la misma ciudad, se convocó, por ejemplo, a las mismas empresas de transporte a mesas de trabajo para poder discutir la problemática, y luego se visitó cada una de las empresas de transporte para poder involucrarnos y hacer talleres con los mismos actores, ¿no? Hoy por hoy, bueno, esa investigación, digamos, que pude llevar a cabo, hoy en la Municipalidad de Lima, pues se llama la campaña Alto el Bocinazo, ¿no? Después de muchos años puedo reincorporar este tema después de pasar por años en el sector privado. Entonces fue súper chévere porque tú les contabas y te sentabas con ellos a conversar, y era un tema interesante de por qué no lo hacían, por ejemplo, en distritos, digamos, con un nivel socioeconómico mayor. Era porque no, allí no lo hago, ¿no? Los conductores mencionan, ¿por qué? El mismo orden de una ciudad te genera justamente tener más cuidado. Es como cuando llegas a una casa, digamos, no sé si han visitado la casa de un japonés o algunos amigos simplemente que te terminan retirando los zapatos antes de entrar a casa, ¿no? Entonces tienen un nivel, digamos, de pulcritud tal que tú ya no quieres ni tocar nada, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Llegas a transitar un vehículo, una zona con el que generas cierta sensación de orden, a su vez también formas parte del mismo, ¿no? Cuando algunos de nosotros viaja a un país y ve todo tan ordenado, tan disciplinado, que inclusive no teniendo algunos hábitos, por ejemplo, malísimos, ¿no? Como la basura, etcétera, disponer en cualquier lugar, termina pues alineándose al entorno, ¿no? Somos seres sociales y como tales pues nos vemos influenciados en esas circunstancias. Y también, bueno, están los espacios, los operativos con la policía, está el tema de abrir espacios como son las conferencias con expertos para poder desarrollar el tema. Entonces, ese, digamos, podría ser un poco los alcances del día de hoy que quería traerles, no sin antes pues comentarles que bueno, desde Lima venimos trabajando un convenio que separa un poco con el COVID con la Universidad Agraria de La Molina respecto a poder trabajar algunos temas de investigación. Creo que ya han rehabilitado algunos trámites digitales, ojalá que se pueda terminar de avanzar ese convenio de revisión
por la Universidad de La Molina, porque hoy por hoy pues es chévere que podamos contar con las todas las NTPs para ruido, ¿no? Que las hemos comprado, y las NTPs de calidad del aire. Eso, digamos, en términos de, porque es parte de la gestión, pero esos tranquilamente podrían, digamos, frente a una universidad podría revisarse para un tesista, o la misma instrumentación que se cuenta, ¿no? Vamos a tener de acá a algunos días, por ejemplo, el lunes es la reunión provincial con el Ministerio del Ambiente para revisar el protocolo de ruido, ¿no? Ya por fin ya salió el 2019 a fines el protocolo aire, ahora va a salir el protocolo ruido, ¿no? El protocolo ruido tiene años, o sea, el 2003 es el decreto supremo 085 2003, el BCM, y ya por fin se está trabajando, ya salió el primer borrador a consulta, no a consulta por su portal, sino a consultas a los actores. Vamos a tener el lunes esa reunión con los gobiernos provinciales, y el día 30, que cae miércoles, ¿sí? A través del GTM de aire se va a ver una presentación previo se ha sociabilizado este instrumento, que va a ser muy importante. Ahora, una de las cuestiones fundamentales que se incluye es el uso de una estación meteorológica portátil para las determinaciones de ruido. Eso nos prepara muchas cosas y va en colación a lo que les menciono. Además de las NTPs, hay, digamos, algunos equipos que podrían de pronto aprovecharse en investigaciones, ¿no? Dosímetro, que estamos en proceso, entre otros equipos de mediciones de aire, de ruido, etcétera, que la idea es que puedan servir para investigaciones, ¿no? De hecho, nosotros como equipo estamos ahorita, con apoyo del profesor Paxi, pues realizando 4 publicaciones científicas como equipo de aire en lo que viene a ser carbono orgánico, en lo que viene a ser metales en el aire, lo que viene a ser el tema de las reducciones por cambio de tecnología de hornos a hornos ecológicos, así como también el tema de peatonalización, todos impactos en aire. Y entonces el protocolo nos permite tener la exigencia de una estación meteorológica, que ya la tenemos, ¿no? Y la idea es este tipo de convenios, ojalá que permitan pues, poder apoyar y poder hacer sinergias en investigaciones interesantes para la ciudad, ¿no? Nada le sirve a una institución pública si no combina la investigación, la tecnología, el fomento de estas iniciativas, de pronto intereses de estudiantes o personas en general en poder desarrollar datos. Nuestra sociedad es un organismo tal que las decisiones deben tomarse en base a información. Es como cuando yo voy a un hospital, entonces me van a monitorear absolutamente todo y el doctor te va a mandar a hacer análisis para poder recién recetarte un jarabe o una inyección o una operación o lo que sea. Entonces, este organismo también funciona así en la sociedad. No podemos implementar, por más iluminado que nos podamos creer, soluciones que puedan salir de escritorio. Tenemos que ir analizando las alternativas y las herramientas. Hay bastantes. He puesto una de ellas, que son en base al panel de expertos. Están los métodos prospectivos, análisis estructurales, análisis de actores, etcétera, que nos permiten dar una mejor pauta. Entonces, invitados, ojalá eso pueda encaminarse y que ahora en esta presentación, pues Lima ya, digamos, de alguna manera avanzado en los temas de aire y ruido. Pensamos seguir proponiendo cosas bien chéveres que puedan construir una mejor ciudad y esta estación meteorológica chévere que hoy ya nos haya llegado ya, porque o sea, hay que hacer toda una gestión detrás que también te anima a seguir avanzando y tener las herramientas para dar una mayor calidad. Ahora, para un poco cerrar la idea técnica, ¿por qué una estación meteorológica en una medición de ruido? Es porque tú puedes hacer una medición súper bien, haces tu ponderación fast, tu ponderación low, tu banda A, ¿no? O simplemente le quitas la banda, lo que sea, y tus tercias octavas o lo que sea, pero no sé, pues ese día está lloviendo, ¿no? Entonces, ¿qué te dice que el ruido que hayas registrado no se iba inclusive hasta el golpe de lluvia? O pues consideraciones como el viento, ¿no? El golpe del viento en el sensor del micrófono. Entonces es muy importante acompañar las consideraciones técnicas ahí. Entonces, chicos, gracias pues para manejar los tiempos. Gracias, esa ha sido un poco la presentación de la investigación. Estoy totalmente predispuesto a cualquier consulta que puedan pues tener. Eso es. Gracias.
Muchas gracias, ingeniero Huayna. Disculpe, de nuevo me mutearon. Bueno, es cierto, ¿no? Pues nosotros como sociedad hemos normalizado los elevados niveles de ruido o el ruido per se, ¿no? O a veces no tenemos otra opción que tolerarlo, ¿no? Que no nos damos cuenta que nuestra calidad de vida y pues la de otros seres puede estar seriamente afectada, ¿no? Entonces, le agradecemos por su ponencia. Voy a darle pase a mi compañera Natalia Castro para que pues continúe con la ronda de preguntas. Natalia Castro. Sí, buenas noches a todos. Gracias, ingeniero Huayna, por su presentación, estuvo bastante completa. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos un par de preguntas en el chat del Zoom. Primero, Samuel Olivares nos dice: felicitaciones por su presentación, ingeniero Anderson. En la actualidad, la Municipalidad de Lima utiliza software de modelamiento de ruido ambiental para la toma de decisiones en temas de contaminación acústica. Ok, ahora sí. Te llegué a captar que si utilizamos modelamiento para las decisiones acústicas, pero habré captado bien. Mira, hace algún tiempo fomentamos una licencia de modelamiento para ruido, está contemplada en la norma técnica peruana 854. No son baratas las licencias. Una licencia te puede costar 16.000, 17.000 soles, no recuerdo si sea soles o dólares, pero igual es un montón, si sea soles, para un estudiante o sí, creo que eran dólares. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, está el Soplan, el CAGNA, el IMA, etcétera, ¿no? Entonces, en sí los gobiernos locales no terminan adoptando, pues, o sea, la realidad no es que terminan adoptando un montón de software de modelamiento y de investigación, es chévere. Sin prejuicio ahí igual está justamente la del gestor público, la de ver mecanismos para poder generar la priorización de los temas que llevas a discusión para que se trabaje. Entonces, lo que se hizo fue asociarse con lo que es Soplan y se llevó un curso de modelamiento de ruido. El curso de modelamiento de ruido fue abierto, inclusive varios estudiantes lo pudieron llevar de diferentes universidades para poder tener un certificado de este curso de modelamiento, y se establecieron mapas de ruido. Varios distritos lo aprovecharon, no voy a mentir, no lo hicieron todos, lamentable, pero algunos de ellos lo aprovecharon, y ahora en base a ese mapa de ruido uno podría identificar y priorizar las zonas sobre las cuales debería, por ejemplo, hacer operativos, o cuáles son, marcan en rojo y luego ves en campo qué es lo que está pasando, y sobre eso vas priorizando, porque es como que si atacas por atacar y no tus hotspots, tus puntos, digamos, más críticos, al final, si quieres ver tus cambios en decibeles, te vas a morir, porque 3 decibeles es haber disminuido a la mitad el ruido en la práctica, es decir, como que la mitad de fuente, y si no atacas como que lo más álgido, entonces vas a disparar a cualquier lado y no te lleva a nada. Pero sí, esta herramienta de modelación en cuanto a ruido nos ha llevado un poco a la priorización de acciones de fiscalización dentro de la gestión. Perfecto, ingeniero, gracias. Después, Andrea Cornejo nos pregunta, Andrea Cornejo y Gudin Murga tienen una pregunta similar, hablan sobre la conciencia sobre el ruido que se genera. Andrea Cornejo nos pregunta, ¿se plantea concientizar a la población para que prioricen el uso de movilidad pública respecto a la privada? Hay varios temas. O sea, lo que se concientiza a la población es a poder, por ejemplo, tener comportamientos saludables. Por ejemplo, no el uso del claxon, el tema de transporte es regular, el tema de vociferar, ¿no? Cuando llaman pasajeros, gritando, etcétera. Ahora hay toda una campaña así dentro de fomentar el transporte sostenible.
es complicado en nuestro Perú decir, todos subámonos, es súper bonito el transporte público y van a ser felices si suben a un transporte público. Eso no es cierto, ¿no? O sea, a lo que te expones un transporte público, la gran verdad es, por ejemplo, que suban ambulantes, que tienen una necesidad clara, pero que también, y también estás cuidado con el celular si tienes que ir revisando las diapositivas, etcétera, ¿no? Entonces, un transporte público, digamos, para mí, bastante decente en nuestro país, y en Lima es el tren eléctrico, ¿no? O sea, tiene las comodidades del caso para poder. Nos falta mucho, esperemos que los trenes puedan seguir avanzando, el transporte masivo pueda seguir avanzando, sin que ello, en ningún sentido, pues, cause un perjuicio a ninguna institución de valor nacional, ¿no? Eso es importante. Perfecto, ingeniero. Sí, es muy complicado, especialmente ahora que todos están priorizando tener movilidad propia para evitar el contagio, claro. Después, Willy Murga nos dice, buenas noches, muy buena presentación. Mi consulta es respecto al interés de la municipalidad en realizar campañas de educación ambiental respecto al ruido, en su experiencia personal. Sí, venimos desarrollando, de hecho, la idea es institucionalizarla. A ver, una municipalidad, digamos, tiene lo que los gobiernos locales tienen lo que se denomina un programa de Educa, ¿no? Es un programa ya normado a nivel nacional y que incorpora varios temas, ¿no? Y en realidad cada gobierno local está obligado a aprobar anualmente un programa Educa, que tiene implicancias educacionales, y entre ellos está inserto lo de ruido. Y en particular, en cuanto a los temas que nosotros fomentamos dentro del área técnica de aire, que tenemos temas de ruido también, es poder llevar a cabo la campaña Alto al Bocinazo, ¿no? Que es básicamente un comportamiento de mando. ¿En qué consiste? Seguimos yendo a las empresas, bueno, ahora se había interrumpido, había cambiado, ahora hemos virtualizado el sistema. Ahora coordinamos con las empresas de transporte, por ejemplo, para los videos que vamos elaborando, estos videos puedan ser compartidos con todos los conductores a través de su WhatsApp, mensaje de texto, etcétera, y poco a poco ir calando y comprometiendo, pues, a las empresas de transporte y así también a la ciudadanía, ¿no? Ahorita estamos llegando a las escuelas y poder también hablar sobre esta temática, ¿no? No puedes evidenciar a aquellos que realmente no conoces demasiado, ¿no? O sea, o no conoces por lo menos algo para poder ser consciente de la problemática que vivimos. Entonces, el componente educacional para toda solución importante, toda solución relevante que queramos llevar a cabo, siempre va a ser una de las prioridades. Por eso vamos a entender, por más que nos guste el laboratorio, cuatro paredes, seamos súper matemáticos, al final en la realidad nos va a decir una cosa así. En métodos numéricos nos parecía una fórmula con 6, 7 variables, 8 variables súper compleja, pues vas a voltear a la realidad y vas a encontrar 100 variables. Y tu curva no va a ser una cosa, va a ser una cosa monstruosa, va a ser una cosa de n dimensiones. O sea, esa es la realidad, ¿no? Puntos sociales, políticos, culturales, etcétera, que hay que saber responder, ¿no? Y por eso hay que tener una buena base sobre ello trabajar. Perfecto, ingeniero, gracias. Después, Claudia Cordero nos dice, ¿con cuántos equipos monitorean el ruido de la ciudad? Ya, nosotros contamos con un pool de sonómetros y vamos a adquirir otros. Ahorita tenemos unos 5 sonómetros, ¿sí? Unos 5 sonómetros como Lima Metropolitana. Ahora, vamos a ir a diferenciar. Cada gobierno local, por ejemplo, digamos, por decir, Villa María, San Juan de Miraflores, etcétera, tienen que tener sus propios equipos debidamente calibrados para atender las denuncias de los ciudadanos en su distrito, ¿no? Y hacer su levantamiento de información, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de ruido, Lima tiene, digamos, la facultad sancionadora o administrativa de cercado de Lima, ¿no? Por eso, en algunas cosas tiene alcance metropolitano, en algunas cosas de Lima. Sin prejuicio a ello, en muchas circunstancias, nosotros apoyamos técnicamente a los distritos en cuanto a la medición propiamente, y ellos terminan haciendo sus informes debido a situación real. Pues a veces hay un distrito que no cuenta con equipo, pero la idea es que ellos puedan adquirir su propio equipamiento. Entonces contamos con 5, vamos a adquirir otro pool más que representa unos
4 más, unos 5 más, no me equivoco, para poder tener todo, digamos, un grueso para poder dar soporte a la ciudad. Y bueno, están las estaciones de monitoreo de sensores remotos que también miden niveles referenciales de ruido. Ya vamos 11, ya hemos integrado las estaciones de Miraflores. Genial, genial, gracias. Después nos pregunta Jorge Alexis Castelar. Bueno, nos menciona, primero, muy interesante la ponencia. Tengo una consulta. Dada la coyuntura actual, se restringe el trabajo en campo. ¿Están trabajando con los transportistas? ¿Están midiendo el ruido en las calles? Sí, de hecho, poco a poco estamos pudiendo desarrollar más actividades. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una evaluación como ahorita hay todo un énfasis en generar ciclovías, pero siempre es importante, como digo, igual la necesidad tiene que siempre ir acompañada de información. No podemos ir ciegos avanzando, pues. Entonces, en paralelo, porque es una necesidad urgente y súper importante que se haga, pero en paralelo estamos levantando información en las avenidas con todos los protocolos del caso, con los cuidados, etcétera, para saber a qué exposición, por ejemplo, están los ciclistas, ¿no? En cuanto al ruido. Entonces está en proceso de adquisición bastante próximo, ya está en ruta, obtener, por ejemplo, los dosímetros y poder hacer la evaluación con un ciclista así, y hacer toda la ruta y poder ver en cuánto ruido está expuesto. Ahorita estamos con sonómetros fijos en diferentes puntos, así como también con aparatos de calidad del aire para medir la dosis de contaminantes que absorbe un ciclista o que se expuesta un ciclista al transitar por estas vías. ¿Por qué? Porque la proximidad de aquella fuente más contaminante, tanto en aire como en ruido, la tienes al lado. Entonces, si bien es importante, hay que adoptar determinados cuidados, ¿no? Recomendaciones, de pronto, algunas vías, algunas horas, alguna protección en determinados lugares donde ves que la exposición es alta, etcétera, ¿no? Y al margen de la seguridad propiamente del lugar. Pero como tal, las ciclovías llegan a ser, pues, esta crisis nos ha demostrado que sí era posible, ¿no? Y es súper fabuloso que se haya podido seguir aplicando. Y seguimos con los conductores de manera digital, como digo, mandándoles videos de manera, contactando con ellos en base al compromiso inicial que se han tenido. Hoy día, pues, nos permite, pues, estos medios digitales poder alcanzar y seguir las capacitaciones de manera virtual, ¿no? Pero sí, seguimos y que cada vez podamos tener un poco más de proximidad a medida que esto se vaya, pues, regulando, ¿no? Gracias, ingeniero. Después, Ángelo Márquez nos pregunta, ¿qué medidas preventivas son las viables para adoptar en la población urbana cuando se percibe gran ruido diurno? Gran ruido, no te capté lo último. Diurno, gran ruido diurno. Ok. Ya. Conmigo podemos tener varias alternativas. Cada una de ellas se va a analizar en su contexto, en su realidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un tema cercano al aeropuerto, por ejemplo, Jorge Chávez, ¿no? Donde antes no había casas cercanas y ahora existen, ¿no? No me gustaría meter un departamento cerca, pero digamos, ya la ciudad se ha acercado al aeropuerto y habría que tomar algunas medidas. Yo tomaría algunas medidas dentro de mi departamento, como son vidrios acústicos, etcétera, que me permitan poder conciliar. De pronto, no solo ahora, por ejemplo, el teletrabajo propiamente, ¿no? Porque ahora en mi casa ya no estoy solamente para descansar. Si estoy cerca de una avenida, o si no estoy cerca de una avenida y más bien estoy cerca de una discoteca, ¿no? Las acciones son otras, de pronto son más de coordinación para que se pongan en regla a través de mi gobierno local. Si mi gobierno local de pronto no me responde o no me atiende por determinadas situaciones, puede haber una situación en la que, no sé, su equipo, su sonómetro se rompió, se cayó y ahorita están inoperativos en este tema. Entonces, ahí tienen justamente una de las opciones que hemos implementado, que es las denuncias ambientales, un portal de denuncias ambientales que permite poder atender desde la comodidad de su hogar y que lo hemos aprobado con un decreto de alcaldía, de tal manera que a pesar de quien asuma la gestión y bajo las políticas que pueda tener, cada ciudadano se vea protegido en el sentido de tener un mecanismo y una opción
de poder levantar esa voz y de manera virtual, ¿no? Ya un documento que a veces pues no sabemos dónde termina, ¿no? Eso. Perfecto, ingeniero. Después, Kiara Díaz nos dice, muy buena ponencia, ingeniero, tengo una consulta. ¿Son conocidos los efectos del ruido en la salud, aún más en poblaciones sensibles como personas con autismo? ¿Cómo están trabajando para abordar esta problemática? Gracias por la pregunta. Va a ser un adelanto. Es importante reconocer que no es suficiente lo que tenemos como herramientas para adoptar el ruido. Vamos a trabajarlo a nivel del GTM, vamos a hacer una presentación y quiero que escuchen en su momento directamente a los actores, a las madres de niños con autismo. Cuando escuchemos o veamos casos cercanos a niños con autismo y tengamos la oportunidad que bueno, gracias a Dios hoy la tengo de estar en un gobierno local y de aportar un granito de arena, de verdad se van a comprometer a que estar allí no significa ser un ave de paso, sino que tienen que lograr un cambio en la sociedad para mejor. Y eso implica un trabajo con los niños, con la alta sensibilidad de este grupo. En concreto, en la nueva propuesta de ordenanza de contaminación sonora para todo Lima Metropolitana, estamos agregando unos ítems de prohibición de la contaminación generada, por ejemplo, con los pirotécnicos. Es decir, se está prohibiendo los pirotécnicos sonoros. Eso va a ser un trabajo titán, pero por ahora una de las primeras piedras es que esté incluido dentro de una ordenanza metropolitana para a partir de ello poder hacer una mayor fiscalización y de seguro como ahora, si con el COVID y con todo el problema la gente igual saca la vuelta a la norma, pero es importante tenerla para a partir de ello tener un argumento legal para poder regular, por ejemplo, ¿no? Aquello que sí es más fácil, si se va a autorizar una fiesta, con todas las de la ley que está, digamos, se va a hacer un concierto o lo que sea, y pasa por una autorización municipal, entonces ya se sabe que no tiene que ser o un aniversario con pirotecnia sonora, va a ser con insonora. Eso por un lado. Dos, es que siempre hay que partir el ejemplo desde casa, porque yo puedo decir, todo el mundo no use cohetes. No use cohetones. Entonces yo tengo que partir el ejemplo desde casa. Entonces desde el equipo de calidad del aire nos hemos juntado con Soy Autistique, Caminitos, etcétera, una serie de actores, madres en sí de niños con autismo. Hemos desarrollado una directiva para que la misma institución municipal, en este caso la metropolitana, dentro de sus celebraciones no utilice pirotecnia. Y eso es una chambaza, o sea, tampoco es fácil porque tienes que estructurar la propuesta, tienes que pasar a todas las áreas, tienes que levantar las observaciones, ver el marco legal, y en todo este juego, y luego elevarlo a una gerencia de planificación y luego una revisión jurídica, ¿no? Pero eso no te desanime, porque al final no es que eso tengas que hacerlo, es que tu ímpetu por querer contribuir a la ciudad te lleva a hacer cambios importantes, y eso es el tema autista, ¿no? Nos hemos reunido con los actores y queremos, pues, dejar alguna pequeña huella, un granito de arena a la sociedad, y que este ejemplo de directiva podamos compartirla con todos los distritos y poder comprometerlos a que también ninguna municipalidad en Lima Metropolitana haga sus celebraciones con el uso de pirotecnia por respeto a la cinta azul, que son a los niños con autismo, que el autismo no es más que una alta sensibilidad acústica debida a órganos inmaduros. Es como, imagínense que yo te hablo, te genera un ruido y es como si te destrozaran al nivel de sangrado del oído y desesperación y chancarse contra el piso, la pared y hacerse autoflagelación la persona por la desesperación de no entender, sobre todo cuando es niño, que por qué le hacen eso. Entonces, eso. Disculpen la emoción. No, sí entendemos, ingeniero, es un tema bastante complicado. Bueno, ahora le hacemos las últimas dos preguntas. Woody Murga nos pregunta, respecto a las industrias y construcciones, ¿cómo se controla el ruido generado? Construcción e industrias es un sector que dentro del marco legal administrativo le corresponde al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. El ruido está partido, ¿no? Entonces, para su pregunta en específico,
el organismo competente es la OEFA, que realiza las evaluaciones, el control, como realiza con otros parámetros para este sector, ¿no? Sí tomar en cuenta el dato que para ruido no existen LMPs más que en el sector aeronáutico, ¿no? Lo que sí tengo conocimiento, porque participamos en INACAL, con grupos técnicos, es que se vienen trabajando los LMPs para el sector construcción, vivienda, construcción, entre otros, ¿no? Pero aprobado como tal, solo la aeronáutica tiene LMPs. Todo lo demás es secas para todos. Perfecto, ingeniero, gracias. Después, y la última pregunta, Jimmy Mendoza nos pregunta, ¿cómo monitorean ustedes todas estas acciones que realizan en beneficio de la ciudad? ¿Cómo se evidencia que estos resultados hayan impactado de manera positiva a la población? Es importante siempre generar los indicadores que te permitan, pues, medir tu grado de impacto. Eso es cierto. Entonces, por ejemplo, son controles también internos y externos que se realizan. Para atender, por ejemplo, digamos, un ejemplo muy concreto, la plataforma de denuncias ambientales, ¿no?, que hemos implementado. Mira, gracias a Dios, se puede tener una herramienta hoy por hoy que permita al ciudadano hacerlo de manera digital desde su casa. Si están activando una discoteca, por ejemplo, a la espalda de mi casa, podría reportarlo a nivel de esa plataforma, independientemente que su distrito de pronto le haga caso o no le haga caso, tenga las herramientas, no tenga las herramientas, mil escenarios. Entonces, ¿cuál es el indicador allí? Es que todas las denuncias puedan realmente atenderse dentro de los 11 días. Y por otro lado, tenemos gráficos de todas estas denuncias que tienen que ser el 100% atendidas, y comunicarse al ciudadano toda vez que no lo hagan de manera anónima, sino con o sin reserva de datos. Una torta, digamos, donde vemos qué porcentaje estamos resolviendo, qué porcentaje está en el proceso o qué porcentaje por alguna razón está súper complicado, porque también entran temas de judicialización o medidas cautelares, etcétera, que es un rollo que no te puedes meter ahí y todo el tema. Entonces, o que alargan el proceso en realidad. Ese es un indicador y bueno, para la ciudad son mediciones periódicas que se realizan en campo. Creo que de hecho hay un multivariable en la realidad que te permite, pues, ver. Entonces, en el plan de acción de ruido que hemos elaborado, ya que hemos aprobado y que se va a aprobar por ordenanza, sí tenemos una matriz de cumplimiento de acciones, ¿no? Es una serie de acciones donde cada los distritos van participando. Uno de los indicadores, por ejemplo, de medir gobernanza de ruido es el grado que hoy por hoy tenemos, pues, cuánta participación tenemos en nuestro grupo técnico, ¿no? Y es justamente, y tenemos casi ya 300 participantes activos que permiten justamente coger estos aportes y tener a la población activa en la toma de decisiones de ruido. Y eso porque mostramos una política abierta, ¿no? En mi caso, como coordinador, es eso. Todo aquel que quiera trabajar por su ciudad, bienvenido sea. Mira, ingeniero, tenía una duda, justo por lo último que mencionó. Mencionó de que llegan denuncias sobre ruido a la municipalidad. Estas denuncias solo son aquellas que ocurren en el cercado de Lima, ¿verdad? Solo es... No, es para todo Lima metropolitana. Para llegar tu denuncia ambiental, lo que pasa es que Lima metropolitana tiene una doble naturaleza, que es la distrital y metropolitana. Entonces, por ejemplo, a ver, si tuvieras un tema de, tú vives en, voy a decir, el distrito X, que no es cercado, y se le ocurre a la empresa tal, o al vecino tal, o a tu misma municipalidad, volarse los árboles porque quieren hacer su vereda o porque quieren hacer lo que sea. Esa es competencia de Lima. Ningún árbol, ahora voy a hacer una fuerte declaración, ningún árbol puede ser talado sin una autorización municipal. Solamente la municipalidad distrital puede volarse un árbol toda vez que éste represente un riesgo inminente a la población. ¿Qué quiere decir? Que se caiga y mate a alguien, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, un riesgo inminente. Una caída puede ser a una propiedad, a una persona, etc. Ahí lo puede hacer y luego notifica a la Municipalidad de Lima diciéndole, ¿no?, con todas las fotos, que se evaluó y se cortó por esta razón. Pero ninguna, por ejemplo, podría hacerlo. Entonces, si yo detecto esa situación, debo hacer la denuncia respectiva y luego, bueno, con todas las evidencias ayuda, porque eso permite justamente sancionar al responsable, y esa es una competencia metropolitana. Si tienes una discoteca a tu lado, o por ejemplo, no sé, un taller, ¿no?,
Podría ser, a ver, un establecimiento, digamos, que puso un motor y opera una cosa y entonces competencia distrital, ¿no? Entonces, igual va a llegar, igual no hay problema. Igual lo vamos a, de alguna manera, hacer seguimiento y ayudarte, porque de pronto no puedes llevar tu carta, no tiene un sistema digitalizado de atención, no abre meses, partes, lo que sea. Entonces, y desde la Municipalidad de Lima generamos un oficio a la distrital cuando no es nuestra competencia. Como el tema de todo así como que súper enmarañado y complejo, que sí, que no, que entonces, digamos, tiene un alcance metropolitano y nosotros terminamos comentándote, pues, lo atendemos de manera directa o lo estamos derivando a tu distrito, pero recibes una respuesta dentro de 11 días. Perfecto, gracias por la aclaración, ingeniero. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Gracias por atender todas las dudas. Ahora le doy pase a mi compañera Peggy para que dé las palabras de finalización. Sí, bueno, muchas gracias, ingeniero, por absolver nuestras dudas. Antes de dar las palabras de cierre, como ya es costumbre de nuestro evento, le pediremos a los asistentes, por favor, activen sus cámaras, ahora sí, para poder tomarnos una foto por este 15º viernes de aire limpio. Sí se me escucha, ¿no? Creo que se me lajeó bueno, antes de que se me lajee el internet, por favor, activen sus cámaras, les vamos a dar unos segunditos. A modo de agradecimiento también con nuestro ponente, antes de ya dar el cierre de este 15º viernes de aire limpio. Así que, Natalia, tú me avisas, dices el 1, 2, 3 para sonreír. Hay que esperar un par de segunditos. Están activando todas sus cámaras.